presencia nos presentamos, Señor, con un corazón receptivo y sediento, Señor, para aprender y escuchar más de tu palabra, mi Dios. En esta noche oramos, Señor, para que sea usted tomando el control de esta palabra, Señor, que es tu palabra, Señor, la que va a ser leída y predicada. Es un honor y privilegio el haberme escogido como un instrumento, Señor, porque tu palabra dice que los ángeles anhelan predicar tu palabra, hablar de ti, pero no le es prohibido, no le es, Señor, otorgado. Nosotros somos privilegiados al ser escogidos por ti, Señor. Gracias te damos, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Sean todos bienvenidos. Y usted que lo ve a través de las redes sociales, reciba un cordial saludo de nuestra casa de Dios, Puerta del Cielo. Y esperamos que este mensaje sea de bendición para su vida, al igual que la de nosotros. Amén. El silencio de Dios. Un título que trae como muchas preguntas, ¿verdad? Silencio de Dios. ¿Cuántas personas no han pasado por un silencio de Dios? El Señor, orándole, me daba dos tipos de silencio. Yo le decía, Señor, parecen dos prédicas diferentes, dos tipos de silencio. Y me llamaba la atención porque cuando los que tenemos niños, los que hemos tenido niños, ya los míos son muy adultos ya casi no hacen ruido ni se sienten en el cuarto, pero los que tienen niños, hemos tenido niños pequeños, cuando hay silencio, ¿qué sucede? Uno se preocupa. Hay mucho silencio, no hay ruido, algo está pasando allí, ¿verdad? Entonces uno empieza como que, hay mucho silencio, algo están haciendo esos muchachos. Cuando la hija mía pequeña, Jennifer, que ya está grande ya, había mucho silencio, yo tenía que buscarla porque ella se metía en la nevera, se comía la mantequilla, se desastre con la harina y de todo. El chiquitico se metía al cuarto y hacía reguera o se iba al baño y pues era peligroso por los todos que estaban ahí y eso. Pero eso tiene que hacernos ruido cuando hay silencio en nuestra vida espiritual. Porque no puede haber silencio en un hijo de Dios. No puede ser que yo venga a la casa de Dios y hay un silencio internamente en mí. Porque no es lo mismo escuchar de Dios que escuchar a Dios. Que yo escuche a mis hermanos, Dios me dijo, Dios me habló, Dios me ministró, pero yo no tenga nada que compartir, que hay un silencio en mí. Y eso llamaba mi atención, el silencio. Vámonos a la palabra de Dios. Leemos ahora la bendición del Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. El silencio más grande que recorre la Biblia son 400 años de Malaquía a Mateo. En este tiempo no se escuchaba hablar de Dios. Se escuchaba hablar de Dios, pero no se oía hablar a Dios. 400 años duró el pueblo sin escuchar la voz de Dios. Y yo leí el libro de Malaquías y es que total desobediencia había en ese tiempo. No había reverencia, no había respeto por Dios. Y dice que Dios se cansó de ese pueblo rebelde, desobediente, que no acataba las direcciones del Señor. Era un pueblo desobediente. Había personas que predicaban pero no obedecían a Dios. Llevaban las ofrendas pero no honraban a Dios. Dice que llevaban lo más malo al altar del Señor. No honraban al Señor en ese momento. Y el Señor se cansó y dijo, voy a hacer silencio. Por 400 años hubo un silencio total, desde Malaquías hasta el Nuevo Testamento. Y la vida transcurrió para todas esas personas normalmente. Normalmente ellos siguieron yendo al templo, el templo full de personas. Se siguió hablando de la palabra de Dios, del rollo, pero no hablaba el Señor. Eso tiene que hacerme ruido. Yo decía, Señor, entonces hay personas que hablan de Dios, pero no escuchan tu voz. Hay muchas personas que pueden hablar de Dios, pero no oír a Dios. Yo decía, ¿cómo estas personas se acostumbraron a vivir 400 años sin oír a Dios? Si yo duro un día sin escuchar a Dios,
me preocupo. Hace tiempo pasaron 2 trimestres, hermano. 2 trimestres. Y mi nombre no resaltaba ahí. Le dije a la hermana María, me preocupa. No es que me guste predicar, porque a mí me da mucho temor hablar en público, pero tengo que ser obediente. Pero me preocupó y me evaluaba y yo decía, Señor, ¿por qué no me has escogido ni siquiera para interceder? ¿Por qué, Señor? Y también me causa silencio cuando voy a la presencia de Dios y ni siquiera siento la presencia de Dios, una lágrima, nada. Orar es como algo normal, o sea, no sentir al Espíritu Santo de Dios. Eso tiene que hacer ruido en nosotros, hijos de Dios. Algo está pasando allí internamente, tengo que evaluarme. ¿Qué ha causado que el Señor ha hecho silencio en mi vida? Es algo para evaluarse. Estas personas siguieron normalmente su vida y nosotros no nos podemos normalizar a eso, hermano, a no sentir la presencia de Dios, a que pasen días, semanas y yo no pueda sentir a Dios, que vea a mis hermanos danzando, saltando de júbilo y normalmente yo esté estática, no sienta pero ni sentir levantar mi mano o aplaudir. Eso tiene que causarme ruido. Yo digo que para Jesús, cuando ese tiempo fue silencio, también para preparar para que la venida del Señor llegara. Fíjense que llegó Jesús a la tierra y ese pueblo se acostumbró tanto a no oír la voz de Dios que cuando Dios habló, no lo escucharon. No escucharon a Dios porque no estaban acostumbrados a oír la voz de Dios. Jesús no le costó tanto luchar con el imperio romano, sino con una generación que se levantó sin escuchar a Dios. Imagínense eso, escuchaban hablar de Dios, mas no oían a Dios. Es algo muy diferente, que a mí me presenten a Dios, que yo hablar con Dios. Dice Amós 8:11 al 12, dice: He aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no de pan ni de sed, de agua, sino de oír palabra de Dios. E irán errantes de mar en mar, desde el norte hasta el oriente. Discurrirán buscando palabra de Jehová y no la hallarán. Eso lo profetizó el Señor, que decía: He aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no de pan ni de sed, ni de agua, sino de oír palabra de Dios. Eso es un silencio que Dios estaba profetizando para ese tiempo. Irán de mar en mar y no escucharán. Imagínense una persona que tenga hambre, lo que han pasado por pobreza. Yo lo viví hace tiempo, mucho tiempo atrás, hermano, que tristemente me tocó tomar hasta agua de pasta, porque no había nada para suplir, cuando mis hijos estaban pequeñitos. Y esa es la etapa más difícil de un ser humano, el hambre. Querer saciar y no tener que llevarlo, porque es muy diferente ayunar que tener hambre. Cuando yo ayuno sujeto la carne, la sujeto, pero cuando tengo hambre internamente, dice que lo que estudian dicen que el cuerpo se autoconsume para poder sobrevivir. Imagínense este pueblo, se estaban destruyendo ellos mismos para poder sobrevivir sin la voz de Dios. Y estudiaba yo la palabra en Génesis 17:1 y leía yo una historia que me sorprendió, no la había leído, no la voy a detallar como tal, de Abraham, un hombre que tuvo una cercanía con Dios. Abraham hablaba con Dios directamente, el Señor le hablaba, le profetizaba, no necesitaba de un intermediario para hablar a Dios, no, el Señor directamente hablaba con él.
Dice que Abraham, el Señor le mostraba y le decía: Abraham, te voy a bendecir, Abraham, sal de tu tierra, de tu parentela, Abraham, mira las estrellas, no las vas a poder contar, así va a ser de numeroso tu descendencia, puedes contar la arena del mar, ¿no? Así va a ser la bendición que te voy a entregar. Miles de cosas que el Señor platicaba con Abraham día a día, pero me llamaba la atención que este hombre duró 13 años sin oír la voz de Dios, 13 años sin escuchar, un silencio allí por 13 años. Yo decía, ¿cómo este hombre pudo vivir 13 años sin oír la voz de Dios, sin hablar con Dios? Duró 13 años Abraham. Y dice en Génesis 17:1. Era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Eso se lo dijo el Señor a los 99 años. Dice Abraham, un hombre que había escuchado la voz de Dios muchas veces, pero cuando cumplió 86 años cometió el error más grande de su vida. Se acostó con Agar por complacer a su esposa. Abraham metió las dos patas, por decirlo así. Se acostó con Agar por complacer a su esposa. Dice que desde ese momento Dios hizo un total silencio en él. Desde el momento que Abraham desobedeció a Dios, hubo un silencio. El Señor hizo silencio en Abraham. Dice: entonces ese día Dios hizo silencio. Hasta los 99 años que Dios se le vuelve a aparecer después de 13 años para decirle eso: ve delante de mí y sé perfecto. Después de 13 años el Señor se le vuelve a aparecer a Abraham y le dice: ve delante de mí y sé perfecto. Dice, yo decía, ¿por qué 13 años? ¿Por qué 13 años duró el Señor en silencio? El 13 representa rebelión y desobediencia. El Señor le estaba diciendo: te rebelaste contra mí, Abraham. Hiciste lo que yo no te dije. Escuchaste la voz de tu esposa, no la mía. Eso le estaba diciendo el Señor a Abraham. Te rebelaste contra mí. Fuiste un desobediente. ¿Y cuántas veces, hermanos, nosotros nos hemos rebelado contra Dios? Nos hemos rebelado. Hay que evaluarlo. ¿Por qué hay ese silencio en mí? Dice, 99 años tenía Abraham. El Señor le estaba diciendo: 99 años y no has aprendido a caminar. Porque le decía: ve delante de mí y sé perfecto. 99 años, chico, y no has aprendido a caminar. Aún todavía tengo que enseñarte, aún tengo que corregirte. ¿Cuánto tiempo, hermano, tenemos nosotros en los caminos del Señor? Y aún el Señor cada día nos tiene que corregir, enseñar, disciplinar, porque somos desobedientes, porque no acatamos la ley de Dios. 13 años de silencio. Y Dios lo rompió diciendo: anda delante de mí y sé perfecto. Que traducido es: tuve que callarme para que pudieses entender que no estabas escuchando mi voz. Tuve que hacer silencio para que entendieras que no eras mi voz la que estabas escuchando. Por eso el Señor hizo silencio, y por eso el Señor hace silencio a veces en nuestras vidas. Para que nos evaluemos y digamos: no es la voz de Dios la que estoy acatando. ¿Qué voz estoy siguiendo? ¿A quién estoy escuchando? ¿A quién estoy obedeciendo yo? ¿Al Señor o otra voz contraria que me está hablando? Que me está persuadiendo a hacer lo que Dios no quiere que yo haga. Es algo para evaluarse. Yo me evalué mucho, en muchas áreas. Dice: en algún momento Dios nos demandará caminar en perfección como a Él agrada. Eso era lo que el Señor le estaba diciendo a Abraham.
sé perfecto, porque se nos va a demandar, hermano, a caminar en perfección. Porque a veces andamos caminando como medio torcidito por allí, ¿no? Porque mi mamá caminaba así, mi papá. Empezamos a excusarnos. Pero el Señor le decía, todavía no has aprendido a caminar perfectamente. Tenemos que perfeccionarnos en Cristo Jesús. Dice, el segundo punto es cuidado. Hay cosas que parecen similares a las que Dios nos prometió, pero no es. Hay cosas, hermanos, que hemos obtenido que parecen similares a las que Dios nos prometió, pero no lo es. ¿Qué le prometió el Señor a Abraham? Un hijo, y que tuvo, pero no era el de la promesa. No era el de la promesa. El Señor le prometió un hijo, tuvo un hijo, pero no era el de la promesa. Nosotros nos ha pasado así. Parece que eso es lo que Dios nos prometió, pero no lo es. Ay, ¿qué tiene la esposa que el Señor me prometió? ¿Está seguro? Es el esposo que el Señor me prometió, ¿está seguro? ¿Por qué no oramos más bien otro poquito más? A ver qué el Señor nos dice. Por eso vivimos chocando. Puede ser que todo parezca perfecto, bonito, hermoso, ¿sí? Porque, ¿qué estaba ahí creciendo? Un niño, un bebé. ¿Y qué trae un niño? Alegría, felicidad. Ay, Ismael, tan bonito, hermoso, está creciendo. Recita el Génesis. Se saben unos versículos. Pero no era lo que Dios quería para Abraham. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, hermano. Porque hay cosas que parecen similares a lo que Dios me prometió, pero no lo es. 13 años duró Abraham sin oír la voz de Dios. Todas esas cosas que Abraham vivió con el Señor quedaron atrás, las promesas, las bendiciones. Y me fui a estudiar la palabra de Dios más adelante y me encuentro con otro personaje. Hace tiempo el Señor me dio una palabra, hace casi 2 o 3 años, de David. Yo decía, el rey David. Y recordaba yo que en ese tiempo el Señor me dio el título, no abandones tu puesto de guerra. Se llamaba el título de esa prédica. Y estudiando la palabra de Dios, encuentro a David también, que el Señor hizo silencio en él. Un año, dicen los eruditos, los que estudian la palabra de Dios, que duró David sin escuchar la voz de Dios. Y David, todos saben que era un escogido de Dios. Desde pequeño el Señor lo ungió, lo preparó, lo libró, le daba para que librara las batallas, lo acompañaba donde iba, lo guardó de Saúl, de la persecución. David era un hombre de guerra, se la pasaba en la guerra. En ese tiempo la guerra era contraria a las personas, pero nosotros también somos esos escogidos del Señor. ¿Y cuál es la guerra que nosotros peleamos día a día? Nosotros también peleamos batallas día a día. ¿Cuáles son las armas que nos entregó el Señor? La oración, la intercesión, el ayuno. Todas esas armas nos las entregó el Señor. Nosotros también somos guerreros de Dios. También el Señor nos escogió para pelear. Y ahora es diferente porque no salimos a pelear, pero nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades de las tinieblas. Resulta que este rey se cansa. Un hijo de Dios no puede cansarse. Se tiene que pedirle al Señor que renueve. Tenemos que pedirle al Señor que renueve nuestras fuerzas cada día, ¿verdad? Dice que este rey venía de una guerra y no quiso volver allá. Se quedó en su casa, en su palacio. Mientras él estaba allí, el Señor le hablaba. Él escuchaba la voz de Dios. Resulta que un día el rey pasó todo el día descansando, durmiendo. Nosotros, hermanos, no podemos dar ese lujo de decir, no, estoy cansado, no puedo, estoy agotado. Miren que me evalué bastante en esta
prédica, ¿sabes? Te va a votar mañana, pasado mañana. Los demás intercediendo, orando, guerreando de madrugada, yo durmiendo. Entonces, este rey le sucedió algo similar. Los guerreros allá en la batalla y él descansando. ¿Y qué pasa cuando descuidamos ese puesto de guerra? ¿Qué pasa cuando ponemos las armaduras a un lado y nos quedamos descansando en nuestra casa? Estamos propensos a ser atacados por el enemigo. Recuerden que el enemigo anda como león rugiendo, buscando a quien devorar. Y si nosotros estamos propensos, no nos estamos cubriendo con las armaduras que el Señor nos entregó, estamos propensos, hermanos, a caer en tentación. Eso fue lo que le pasó al rey David. Dice que un día miró desde el balcón de su palacio y vio una hermosa mujer que se estaba bañando, Betsabé. Dice que el rey la manda a buscar y tiene relaciones con ella. Desde ese momento que David estuvo con Betsabé, el Señor hizo silencio. Hubo un silencio total en él. Ya no se escuchó más David hablando con el Señor. Los eruditos dicen que el embarazo dura ¿cuánto? 9 meses. Aproximadamente dicen que el niño duró 3 meses o 2 meses después de haber nacido. Y dice que este rey no volvió más a hablar con el Señor. Hubo un silencio total ahí, ¿verdad? Dice, David, un hombre de guerra, que también experimentó el silencio de Dios durante un año, según los eruditos. Dice que David manda a buscar a Betsabé y ella sale embarazada. Y la historia más atrás nos cuenta que ella estaba casada ya. Pero él manda a su esposo al campo de guerra donde está más recio y ese hombre muere, ¿verdad? Y dice que David se olvidó del Señor, manda a buscar a ella, se casa, para hacer la historia más corta. Se casa, bueno, se ponen a vivir juntos y ella quedó embarazada y tuvo un niño. Pero, ¿usted cree que todo lo que nosotros hagamos pasa desapercibido delante del Señor? Dice que el Señor lo manda a amonestar con Jonatán, ¿verdad? Dice que él va y le dice, ¿me lo puedes colocar, hermano, en la pantalla? Por favor. Natán amonesta a David. Dice que él va y le dice, Jehová envió a Natán a David y viendo a él le dijo, había 2 hombres, una ciudad en un rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos, juntamente comiendo de su bocado, y bebiendo de su vaso, y durmiendo en su seno. Y la tenía como una hija, y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de su oveja y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo, a Natán, vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte, y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa, y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová Dios de Israel, yo te ungí por rey sobre Israel, y te libré de la mano de Saúl, y te di la casa de tu señor, a las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá. Y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? Urías Heteo hiriste espada, y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Por lo cual ahora no se te apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Heteo,
para que fuera tu mujer. Así ha dicho Jehová, he aquí yo haré levantar el mal sobre ti, de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Entonces dijo David a Natán, pequé contra ti, Jehová. Y Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Ahí está David ya preocupado por la sentencia que el Señor le había mandado. Pero ¿dónde estaba ese rey? Durante un año, ¿qué hizo David? ¿Qué hizo David durante un año? Tranquilo en su casa como si nada hubiese pasado, ¿verdad? Ese rey que tocaba el arpa, ese rey que componía salmos, porque dicen los eruditos que en ese tiempo no se compuso salmo. Él estaba totalmente tranquilo, hermano. Tranquilo, pero ha de caer que el Señor no esconde el pecado. El Señor no consiente el pecado. Por eso el Señor, fíjese que el Señor había hecho silencio por él un año. ¿Y qué pasó con David? ¿Dónde estaba David? David se había enamorado de Jezabel. Todas las personas que han tenido aquí, los papás, que han concebido embarazar a su esposa, ¿cómo se pone? David estaba, el embarazo, el bebé. Y el Señor, hermano, el Señor nos decía anoche que Él reclama su tiempo. Él nos anhela a nosotros mismos. El Señor estaba reclamando ese tiempo que David tenía con Él. David había descuidado su relación con Dios. Su relación con Dios, estaba encariñado con la barriga, con el bebé. El Señor dice, oye, el tiempo que dedicabas a mí, ahora lo ocupa una barriga, ahora lo ocupa un embarazo, un bebé. Entonces, ¿en qué lugar le estamos dando al Señor? ¿Qué está ocupando ese tiempo? Es el primer punto. ¿Qué ocupa ese tiempo? El Señor reclama ese tiempo. Nosotros no escogimos a Dios, Él nos escogió a nosotros. Vamos a ir desglosando. En el versículo 9 dice, ¿por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Uría heteos heriste espada, y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. David jugó con la gracia, ya no había temor de Dios en él. Eso estaba haciendo David, jugando con la gracia. Y a veces nosotros no hacemos eso. El Señor nos perdona una y otra vez, nos corrige. Seguimos haciendo lo mismo. Seguimos pecando delante de Dios, ¿verdad? Entonces hay personas, hermanos, o a veces, me incluyo también, jugamos con la gracia de Dios. El Señor es misericordioso, hermano, pero también tiene sentimientos. También le duele lo que nosotros hacemos. Dice el otro versículo, el 12. Porque tú lo hiciste en secreto, mas yo porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Tengamos en cuenta que todo lo que hagamos, hermano, algún día va a salir a la luz. Por más escondido que tengamos ese pecado, algún día el Señor va a sacar a la luz, porque es que el Señor no consiente pecado. El Señor no consiente eso. Algún día va a salir a la luz todo lo que hagamos. ¿Qué hice esto? Pero es que nadie se enteró. El pastor no sabe. Sigo subiendo, predicando, no hay temor de mí ya. Pero en algún momento eso va a salir a la luz. Todo lo que hagamos aquí, en secreto, el Señor lo va a sacar a la luz, porque el Señor no está consintiendo pecado alguno. Dice el número 13, el versículo 13.
perdón, el 8. Y te di la casa de tu Señor y las mujeres de tu Señor en tu seno. Además te di la casa de Israel, de Judá. Y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. No cambiemos todo lo que el Señor nos ha dado y lo mucho aún que tiene por entregarnos por las migajas que nos ofrece el mundo. Eso hizo David. El Señor lo escogió, lo ungió, lo bendició, le entregó dones y talentos, le daba victoria. ¿Y qué hizo David? Cambió todo eso por lo que le ofrecía el mundo, por un ratico, por algo momentáneo. Y entonces, hermanos, va a reflexionar. No cambiemos lo que el Señor nos ha entregado. Yo no sé lo que le ha entregado el Señor a usted, pero a mí me ha entregado una familia, me ha entregado ministerio, me ha entregado dones, talentos. Entonces el Señor ha dado mucho a nosotros. Tenemos que cuidar y atesorar y valorar eso que Dios ha entregado en nosotros. El Señor ha entregado mucho y mucho más tiene para entregar. Mucho más tenía para David. Pero él despreció eso, tuvo en poco lo que el Señor había hecho con él por algo simplemente momentáneo que le ofrecía el mundo. Entonces tenemos que guardar y cuidar primeramente la salvación, la familia también, hermano. Caballero presente, dama presente, cuide y guarde su familia, su hogar. No tenga eso como un tesoro. Mire que como un tesoro, aquello que hemos perdido, lo que han perdido familia, mire que anhelan lo que usted tiene. Entonces debemos valorar aquello que el Señor entregó en nuestras manos. ¿Hubo consecuencias para el rey David? ¿Usted cree? Sí. El 3 y el 5, ¿qué nos dice? El mismo rey David en su sabiduría fue el que sentenció. Dice, pero el pobre no tenía más que una sola. Dice, y vino uno de camino, el hombre rico, ese no quiso tomar de su oveja y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido. Entonces encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo, a Natán, vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte. Él mismo se sentenció. Debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. El mismo rey David firmó su sentencia en ese momento, porque el Señor le estaba preguntando, él mismo en su sabiduría, él mismo se sentenció. Nosotros, hermanos, somos los responsables, porque no solamente las consecuencias de lo que hagamos allá no va a perseguir a nosotros, sino a nuestra familia. Él dijo, debe pagar con ¿cuánto? 4. ¿Cuántos hijos se le murieron al rey David? 4 hijos. 4 hijos se le murieron a David. Primero, el que nació de la esposa de Urías, porque no era su esposa. Absalón, Adonías y Amón. 4 hijos se le murieron a David. Viene el arrepentimiento, sí, el rey David se arrepintió. El Señor en su misericordia lo perdonó porque ahí lo dice su palabra. Pero las consecuencias el Señor no nos va a librar. El Señor perdona una, otra, 3, 4, 5 veces, pero las consecuencias las vamos a cargar cada uno de nosotros. 4 hijos le costó a este rey. Tenemos que evaluarnos nosotros. ¿Qué le estamos dejando nosotros a nuestra generación? A nuestros hijos. Lo que hagamos, hermanos, también va a salpicar a la generación venidera. Acarreamos maldiciones generacionales para ellos. Y eso fue un desastre. Dice que la espada jamás se apartó de David. Entonces, ¿qué ocupa el primer lugar en nuestras vidas? ¿Por qué cree usted que a Abraham, cuando el Señor le pidió a Isaac, si no me equivoco, en sacrificio de una vez fue obediente?
Porque dijo, si el Señor duró 13 años por Ismael, imagínense, el Señor estaba probando su obediencia. Su obediencia estaba probando al Señor. ¿Y qué pasó con Ismael? Ahora el Señor le dijo, escucha la voz de tu esposa Isaac. ¿Y qué pasó con David? 4 hijos le costó la desobediencia. 4 hijos le costó. Entonces, el pecado, hermano, el pastor dijo hace poco que era como una tarjeta de crédito. Usted gasta y gasta, va al peque. Pero cuando venga a cobrar, a pasarle factura, entonces tenemos que valorar, hermano. Valorar. El primer silencio es ese, que el Señor me mostró, la desobediencia. Cuando somos desobedientes a la palabra del Señor, hacemos las cosas incorrectas delante de Él, el Señor guarda silencio. Un silencio total en nosotros. ¿Para qué? Para que nos evaluemos. ¿Será que ese silencio representa que Dios no está consigo? El Señor está ahí presente con nosotros, pero está en silencio, para ver cuándo nosotros reaccionamos y nos damos cuenta lo que hemos hecho mal delante del Señor. Vamos al otro silencio. Ese silencio que hemos experimentado yo creo que todos aquí. Silencio cuando usted está orando, clamando, porque la Biblia dice, clama a mí, yo te responderé. Clamamos, pero no escucho la voz de Dios. Clamo, pero no sucede nada. Clamo, pero no hay respuesta. No sé si a mí nada más me ha pasado. Que he pasado noches, días, semanas intercediendo, orando, preguntándole al Señor, pero no hay respuesta alguna de Dios. ¿He vivido el silencio? Sí, lo he vivido. Le voy a contar como testimonio. Hace 5 años yo viajé con mi mamá para Valencia. Íbamos para que mi papá visitara. Y el día siguiente, cuando nos devolvíamos, nos fuimos el viernes y nos devolvíamos el día domingo en la mañana, yo escucho un golpe que cae, algo que sonó muy fuerte. Voy a la cocina y encuentro a mi mamá en el baño convulsionando. No sé por qué el Señor me ha dado esa quietud, pero o soy muy caída de la mata, porque algo sucede así y mi cerebro queda en shock. O sea, yo normalmente y al tiempo que caigo en cuenta la gravedad que estoy viviendo. Yo voy y encuentro a mi mamá, voy de lo más relajada, papá, mi mamá se desmayó, y me encontré convulsionando. Se desmayó, sí, pero también, sí, se desmayó. Mire, mi papá la cargó, la limpié, yo le oré al número, cancelo todo espíritu de muerte. Y mi papá buscando un carro todo preocupado, y yo tranquila la limpié, la cambié, la montaron al carro, nos bajamos al metro, doctor, mi mamá le está dando una CB, ¿verdad? Aparentemente sí. Fuimos a 4 hospitales, hasta que llegamos al Hospital Central de Valencia. Caí en cuenta. Cuando mi mamá empieza a temblar en la camilla, caigo en cuenta de la gravedad que estoy viviendo, y sola con mi papá. Y la doctora empieza, muévase que para acá, que para allá. Y yo digo, ¿qué tiene mi mamá? No, parece que es algo coronario. Cuando me dicen coronario, ya yo había ido al cardiólogo, me había chequeado. Muchas veces ya sé lo que es coronario. Y yo digo, esto es grave. Y voy y me llamo a mis hermanos, y le digo, mi mamá le pasó algo, sí, está muy grave, no sé qué tiene, parece que es algo del corazón, coronario. Pero en ese tiempo era una cristiana inmadura. No había aprendido que la fe se pone en el Señor, no en el hombre. Resulta que pasan los días y se fue poniendo muy grave mi mamá. Y le digo al doctor, doctor, ¿qué tan grave está mi mamá? Su mamá tiene un aneurisma cerebral. Tiene coágulos de sangre alrededor de su cerebro. De 105, me dice el doctor, de 105. Tiene que estar preparada. ¿Tiene más hermanos? Sí, pero no pueden venir porque me están mandando dinero. Imagínense, nosotros no somos de acá, venimos a visitar a mi papá. Y andaba un solo hermano conmigo, bendecido por el Señor, que me bajaba la fe cada 3 minutos. Y yo le digo, lo llamo entonces, llámalo. Y llamo a mis hermanos, el pastor.
no, que se venga, que mi mamá está muy mal, mi mamá parece que no va a sobrevivir. Y mi hermano que estaba conmigo me decía, ay, no importa, yo sé que nos queda mi papá, ya el Señor nos dio mucho tiempo. En vez de aumentar mi fe, me la menguaba. Pero ¿sabes dónde estaba depositada mi fe? En el hombre. Porque internamente en mí, yo decía, cuando venga mi hermano a orarle, ella se va a levantar. Eso era lo que yo decía internamente. Ellos no saben que yo vivía sola con Dios. Cuando venga mi hermano, la va a levantar, porque el Señor lo va a usar. Porque a veces, hermanos, nos sentimos menos. Nos sentimos menos. No es el hombre, es Dios el que obra a través del hombre. El Señor lo quiere usar a usted también, así como usa esos grandes en la fe. Y resulta que viene mi hermano, con la esposa, con la pastora. Mire, hermano, eso parecía que yo veía al Señor. Mi hermano, todavía recuerdo, mi hermano llegó con un bolsito aquí. Todo cansado, preocupado también. Y yo pelucaria, sin dormir, sin comer, porque cuando yo tengo a alguien enfermo, también sigo, mira, a mí se me quita el hambre del miedo, de los nervios, del miedo, no sé. Y me alegré mucho cuando llegaron, le daba pastor y el pastor. Y yo sé cómo está mi mamá, está muy mal, mi mamá se puso grave hace rato, ya le han inyectado mucho, ya el doctor me dijo, no le inyecto más, ya está listo, ya no podemos hacer nada. Y mi mamá llorando del dolor. Entonces pasa mi hermano a verla. Adivinen cómo salió mi hermano. Elina se está muriendo. Ay, Dios, mire, la fe que yo tenía, pero eso lo hizo el Señor para hacerme entender que yo tenía que poner la mirada en Él. Mire, la fe que yo tenía en ese momento cayó. Y yo me quedo así como que vamos a orar, vamos a hacer la oración de fe. Oramos todos en familia, hermano. Mire, que eso no se lo deseo yo a nadie. Nos abrazamos y le entregamos al Señor. Señor, llévatela, Señor, es tuya, te pertenece a ti. Hicimos la oración de fe a mi mamá. Y me fui, hermano, me fui sola porque yo no quería saber nada de nadie. Me fui sola y recuerdo que me agaché en una acera. Me agaché. ¿Y sabes cuál fue mi oración? Le dije, Señor, tú puedes hacerlo. Tú puedes levantarla, Señor. Yo sé que tú puedes, Señor. ¿Y sabes qué trajo de memoria el Señor a mí? La mujer del flujo de sangre. En ese momento el Señor la trajo a mi mente. Y el Señor me decía, esa mujer recibió el milagro porque silenció las voces del mundo. Silencia las voces del mundo. De tener la fe, la confianza en el hombre, y empecé a depositarla en Dios. Apagué los doctores, apagué la voz de mi hermano, que ahora lo tenía como un mosquito ahí pegado diciéndome lo contrario. La apagué en ese momento y seguía diciéndole, sí, Señor, yo sé que tú puedes, pero me sentía como Jairo. Yo me sentía como Jairo en ese momento, porque yo veía personas, porque hay personas que predicaban la palabra de Dios, oraban por los enfermos y se levantaban. Y yo le decía, Señor, pero ya tenemos mucho de aquí, yo he visto cómo tú has hecho milagros, pero pasan y sigo esperando. Yo estaba como Jairo. ¿Qué pasó con Jairo? Esperando, vio que el Señor le hizo el milagro a la mujer del flujo de sangre y él siguió ahí paradito esperando ese milagro. ¿Y qué pasó? Que le dijeron, no, deja al maestro tranquilo, ya la niña murió. ¿Qué le dijo el Señor? Cree y verás la gloria de Dios. Eso me lo dijo el Señor en ese momento. La gloria de Dios. Y hermano, lloré mucho en ese momento y le dije, Señor, perdóname por haber sido tan incrédula, poniendo la confianza en el hombre. Perdóname, Señor. Y para la gloria de Dios, mi mamá se fue estabilizando. Fue un milagro que el Señor hizo. Porque recuerdo yo cuando nos venimos y nos congregábamos en la central, la hermana Erika era en ese momento la que el Señor usaba como instrumento para adorar. Nos dijo, nosotros estábamos para adentro de ella, el Señor nos dijo a través de ella, no pasó lo que pasó por amor a ustedes.
Por amor a ustedes no pasó lo que pasó. Lo que tenía que pasar. El Señor lo hizo por amor a nosotros. Lo hizo el Señor. Pero vuelve a suceder lo mismo. Hace poco tiempo, hace ya casi 2 meses, vuelve a ocurrir lo mismo de nuevamente, pero con mi hermana. Recuerdo que estaba dando clase ahí y voy saliendo y me dice la hermana de la pastora me dice, su hermana le dio una ACV. Igualmente quedé en shock. Le dio una ACV. Fue hasta mi casa, busqué unas cosas, bajé al hospital, pasé, la vi, la misma escena. Lo único que mi hermana no estaba convulsionando, pero era la misma escena. Caí en shock cuando vi que mi hermana quería ir al baño. Yo dije, está pasando lo mismo. Yo creo que salí corriendo y le dije a mi hermana, una doctora, mi hermana quiere ir al baño, y ya uno sabe cuándo pasa eso. Mi hermana tiene la tensión altísima, a diferencia de mi mamá, que mi mamá se le bajó. Altísima. Y vuelve a suceder lo mismo. Estamos en el hospital central, planificamos todo quién se iba a quedar, ¿no? Porque mi hermana según estaba estable, nos dijo el doctor que había que operarla, hacer un drenaje de sangre también, en una ACV hemorrágica, pero vamos a dar 3 días de tratamiento, la vamos a operar. Se veía como más, el panorama se veía como más tranquilo. Yo dije, y ella hablaba, y mi mamá no hablaba. Me vine a trabajar, no sabía que mi hermana se había grabado el siguiente día. A las 5 de la tarde mi jefa me dice, tu hermana que se puso grave, vio un estado del hermano Jesús Eduardo que está grave, está pidiendo esto. Y mi hermana, si salgo como flecha para que mi mamá, le digo, ¿qué pasó? Mi hermana que se puso grave, sí, que está grave, que la están pidiendo para operar. Y yo no sabía nada porque no cargaba celular, se me va a dañar. Cuando voy a Barquisimeto, le entrego unas cosas a mi hermano y entro al cuarto y la veo que no habla, está sondada, ¿qué pasó aquí? Empiezo a interceder y le digo, Señor, yo declaro vida sobre esos huesos secos, Señor, yo declaro que tú la vas a levantar, Señor, ella es una guerrera, una escogida por ti, Señor. Y en ese momento, mi hermano, uno madura con el tiempo, ya mi fe no estaba puesta en el hombre, estaba puesta, depositada en el Señor. Recuerdo que mi hermano venía corriendo muy alegre con los doctores y viene el doctor, la van a operar. Yo le digo, sí, la vamos a operar, sí, la vamos a operar. Pero me quedo paradita ahí, el doctor hablándole a mi hermano. Y no la podemos operar porque esto, aquello, tu hermana ha intentado 6, yo voy en 11, ya bajó a 6 ya, es muy peligroso y usted no tiene cama en UCI. Mi hermano, yo salí para afuera y le dije, me senté en una serie igualito y le dije, en la misma oración se la repetí al Señor, recuerda. Y le dije, Señor, como tú levantaste a mi mamá, así la puedes levantar a ella, tú puedes hacerlo. Fue la misma oración, pero fue una diferente respuesta que tuve de parte de Dios. El Señor me llevó atrás su vida, como era su vida y como era ahora, el presente como estaba viviendo. Y el Señor me llevó a la historia de Marta y María, que fueron a buscar a Jesús, porque Lázaro estaba grave, su amigo y su hermano. Y nosotros estábamos así, mi hermano y mi persona, orando por ella. Mi hermano estaba por ahí, como allá, yo estaba aquí. Yo lo miraba llorando ahí, yo lo que hacía era mirarlo. Y me dice, ¿qué hacemos, Yoseli? Orar. Orar, le digo yo, solo nos queda orar. Y el Señor en ese momento me dijo, la limpié, la preparé y me la llevo. Ya está restaurada, me la llevo. Yo entendí que mi hermana iba a partir. Mi hermano también estaban en un mutuo acuerdo. El Señor le había dicho que ya no iba a llegar a las 7 de la mañana. Bueno, entonces voy, llamo a su hija y le digo, hija, véngase, su mamá está grave. Tía, no, que esa niña no puede servir para la tomografía. Su mamá está grave. Ya su mamá no necesita dinero, su mamá necesita un milagro. Necesita un milagro de vida. Y el Señor me dijo, me la voy a llevar. Yo miraba a mi hermano ya que estaba llorando y recordé la historia de Marta y María porque el Señor la puso en mi mente. Y bueno, hermano, ¿qué sucedió con Lázaro?
sale mi sobrino y dice, tío, mi tía no está respirando. Sale mi hermano corriendo y me dice, búscame el bolso, yo sé. Salgo detrás de él. Y yo vi con mi hermano sacando del cuarto muchos doctores. Ahí se habían doctores muchos. Y me quedo paradita en la puerta y mi hermano sale llorando afuera. Y yo vi cómo pasaron el electrochoque, el reanimador, pero jamás se lo instalaron, porque la puerta se ve, jamás se lo instalaron. Los doctores lo que hicieron fue mirar y yo sabía que ya había partido. Salgo para afuera y le digo a mi hermana falleció. Entonces mi hermana gritaba. Yo no soy de llorar así, no sé por qué. Me fui a sola y le dije, Señor, ¿qué pasó? Y el Señor me dijo, ya yo me glorifiqué en ella, llegué a tiempo, así como llegó con Lázaro. El Señor llegó a tiempo a su vida. Esa muerte era para el Señor glorificarse. Porque fue en la realidad. Hermanos, hay mucho silencio de parte de Dios. No sé cuál silencio está experimentando usted. Si el silencio es su vida espiritual, por un silencio, por una respuesta. Yo aprendí que tenemos que estar preparados, sea cual sea la respuesta de parte del Señor. A veces el Señor va a responder a nuestras peticiones, pero siempre se va a hacer su voluntad. Y tenemos que aceptar la voluntad de Dios. Ese silencio que el Señor hizo en nosotros, y mucho silencio que ha hecho el Señor en nuestra familia, pero el Señor ha sido bueno. Se ha glorificado, hemos aceptado la voluntad de Dios. Los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a vivir. Sabe que yo, leyendo la palabra del Señor, Jesús también experimentó el silencio en la cruz del Calvario. Él también sintió ese silencio de parte de Dios, de su papá. Y siendo él, Jesús, el Hijo de Dios, sintió ese silencio, una respuesta. Esperaba una respuesta porque dijo, Señor, Señor, ¿por qué me has abandonado? Sintió soledad, hermano. Y a veces vamos a sentir eso, el silencio de parte de Dios. Pero el Señor hizo silencio porque algo mejor venía para su vida. Sea cual sea la respuesta de parte de Dios, tengamos la fe y la convicción de que los planes de Dios son mejores que los nuestros. Solo nos queda orar y confiar en el Señor. Hoy quiero que tú ores al Espíritu Santo de Dios y le digas, Señor, ¿por qué hay silencio en mí? ¿Qué he hecho, Señor, que ha causado este silencio espiritual? Si es espiritual ese silencio que has experimentado o estás experimentando, que sea el Espíritu Santo de Dios que te traiga a memoria aquello que ha silenciado su voz. Y que tú puedas decirle, Señor, en esa noche, Señor, reconozco que he hecho cosas, Señor, que han sido desagradables delante de ti. Pero hoy, Señor, te pido que rompas ese silencio. No quiero vivir un segundo más sin escuchar tu voz. Quiero escuchar tu dirección, Señor. Quiero que sea usted el que me dirija mis pasos, el que guíe cada segundo de mi vida, Señor. Y si es un silencio que hay en tu vida por una respuesta, un milagro que estás pidiendo a Dios, solo nos queda confiar, hermano, y decirle, Señor, sé tú rompiendo el silencio, que se haga siempre tu voluntad, Señor, porque tu voluntad siempre será perfecta y agradable. Señor, ayúdanos cada día. Espíritu Santo de Dios, oramos en esta noche para que sea usted ministrando a nuestras vidas, Señor. Que sea usted cortando ese silencio, Señor. Queremos continuamente, Señor, escuchar tu voz, Señor. Queremos hacer tu voluntad en todo momento, Señor.
No permita, Señor, que demos un paso, Señor, sin ser direccionado por ti, Señor. Sin ser guiados por ti, Espíritu Santo de Dios. Gracias, Señor. Gracias porque sé que este mensaje, Señor, va a edificar muchas vidas, Señor. Y usted que me está viendo por las redes sociales, no sé qué ha silenciado, qué ha sido silenciado en tu vida así. Es un silencio espiritual. Se tú evaluándote con el Espíritu Santo de Dios. Ora y dile al Señor: Señor, examíname, Señor. Examina mi corazón para saber qué ha causado silencio. ¿Por qué ha visto silencio en mi vida? ¿Por qué no he fluido? ¿Por qué no he sentido tu voz? Y si es un silencio por una circunstancia que ha estado viviendo, confía en Dios. El Señor sabe lo que hace, por qué permite las cosas.